Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Y en esta oportunidad vamos a hacer un breve resumen de lo que dejó el campeonato de Primera C temporada 2019-2020, que dejó a Cañuelas como ganador de la apertura y al Deportivo Merlo como líder absoluto del clausura de la Primera C, cuando transcurrieron 9 fechas de la segunda ronda. También vamos a hacer un breve análisis de los equipos que desilusionaron, aquellos que esperábamos un poquito más en el campeonato y por el contrario los que nos sorprendieron. Así que vamos entonces con este resumen, con lo mejorcito del campeonato de Primera C. Primera fecha de la apertura, victoria de Italiano que comenzó con el pie derecho, le ganaba 1-0 a Central Córdoba de Rosario con este gol en contra de Brian Medina, luego de un desborde y el centro del delantero colombiano Osvaldo Blanco, proveniente del Deportivo Laferrer, quien por aquel entonces era la flamante incorporación del equipo de Fabián Sermatén y que luego, allá por diciembre, se iría a jugar al fútbol salvadoreño. Ahí el triunfo de Italiano. Llegamos a la quinta fecha de la apertura y Docsud, que recibía a Berazategui. Ganaba el Doque por 1-0 con esta tremenda volea de Kirchner, luego del centro de Modón, y así el golazo de Kirchner a Lopiti Martínez, ganándole 1-0 a Berazategui. Y el Deportivo Merlo, que recibía la visita de Cañuelas, será victoria del Deportivo Merlo por 3-1. Se enfrentaban mano a mano los dos equipos que fueran los animadores de la temporada. Abría la cuenta Federico Maraski, así de esta manera el Deportivo Merlo pasaba a ganar el partido 1-0 y que por aquel entonces nada hacía prever que fuera precisamente Cañuelas el ganador de la apertura allá por el 7 de diciembre del 2019. Contragolpe demoledor de Merlo, jugada iniciada por el Ogro Fabiani, la pedía Maraski, pero finalmente Rodrigo Sánchez convierte el segundo tanto del Charro y así de esta manera Merlo pasaba a ganar 2-0. Ahí el festejo, el segundo tanto, y presten atención a lo que se viene ahora, para mí el mejor gol del campeonato. El mejor gol de la temporada se vendrá ahora. Fíjense, recibe la pelota el Ogro Fabiani desde la mitad de la cancha, le pega y convierte este tremendo golazo. Un gran gol sin lugar a dudas. Ahí el Ogro Fabiani, enloquecido, va a festejarlo con sus hinchas luego de este tremendo golazo. Sin lugar a dudas, un jugador de otra categoría. Ahí el Deportivo Merlo ganaba 3-0 y llegará el descuento a través de Matías Maidana de penal. Ahí le cambia el palo al arquero y así Cañuelas colocaba el descuento que sellaría el resultado definitivo. Merlo 3, Cañuelas 1. Y llegamos a la novena fecha de la apertura. Excursionistas que visitaba en General Rodríguez a Leandro Alem. Será victoria del equipo del Bajo Belgrano por 2-0. Abría la cuenta Miguel López con ese golazo desde afuera del área. Así el equipo de Gabriel Mancini se colocaba en ventaja por 1-0. Elegimos este partido porque creemos que fue uno de los mejores que jugó Excursionistas en la temporada. Fíjense este desborde rápido de Curima y cómo muy velozmente van los compañeros a buscar el cabezazo en el área. Esta jugada, este contragolpe, desaprovechado finalmente, pero más allá de esta situación de gol, el equipo del Bajo Belgrano generó muchas otras más que terminó justificando el claro triunfo. Presión en la mitad de la cancha, otro contragolpe. El equipo dirigido técnicamente por Gabriel Mancini se fue quedando luego en el transcurso de la primera ronda del campeonato, es decir, en el torneo Apertura, pero que repuntó en la segunda etapa, en el Clausura, terminando en el segundo puesto allá por la novena fecha de la segunda parte del campeonato. Terminó con 16 puntos, segundo. Arriba quedó el Deportivo Merlo con 20. Allí
convierte Miguel López de penal, el penal que le cometieron a Müller, y que transforma en gol Miguel López, dándole cifra definitiva 2-0 a Excursionistas. Y nos vamos a la fecha 11 de la apertura. Cañuelas visitaba a Italiano, será empate 1-1, abría la cuenta con este tremendo golazo de afuera del área de Matías Maidana, y que nada podía hacer Grifo ante semejante bombazo. Así Cañuelas pasaba a ganar 1-0 y que se iba consolidando en lo más alto de la tabla de posiciones. Ahí sus compañeros van a saludar luego de este golazo que convierte el hermano de Jonathan Maidana, el ex jugador de River. Va a llegar el empate italiano con esta jugada en la mitad de la cancha, doble cabezazo ahí, Coasini se la deja a Gastón Cueto, que define y convierte el empate de Italiano. Así el Tano empataba 1-1. Y llegamos a la anteúltima fecha de la apertura, fecha número 17, y este es el partido que todo Laferrer terminará lamentándose. Será victoria del visitante de Victoriano Arenas por 1-0 con este gol de Claudio Sayeva. Así el equipo de Valentín Alsina daba este batacazo, enmudecía a todo el estadio, un verdadero baldazo de agua fría, un viernes por la noche en la cancha del Deportivo Laferrer. Así el equipo de Valentín Alsina terminaría ganando el partido, y esta derrota la terminaría pagando muy caro el equipo de Laferrer, ya que Cañuelas ganaba su partido. Y llegamos a la última fecha de la apertura, fecha 19. Cañuelas, con este gol de Torres, le ganaba 1-0 a Central Córdoba de Rosario. Allí el festejo de los hinchas de Cañuelas, que viajaron hasta la ciudad de Rosario para ver la consagración de su equipo. Ganaba Cañuelas 1-0, el Deportivo Laferrer por su parte vencía al Deportivo Español por 3-1, pero no le alcanzaría, terminaría precisamente pagando caro aquella derrota sufrida 2 fechas antes frente a Victoriano Arenas. Llega el final del partido, la consagración y el torneo apertura adjudicado entonces por el Tambero, este equipo de Cañuelas, con la dupla Iñiguez y Gonzalo Márquez. Hicieron un gran trabajo en la primera ronda del campeonato, y que luego llamativamente se fue quedando en el transcurso del clausura. Una muy buena primera ronda, no así la segunda etapa del campeonato. Así Cañuelas entonces ganaba la apertura de la primera C. Allí la celebración, los jugadores junto con los hinchas, este logro ganado por Cañuelas. Y la desazón en la cancha del Deportivo Laferrer, fíjense, los jugadores que no tienen consuelo. Y llegamos finalmente a la última fecha de la temporada, novena del clausura. El Deportivo Merlo, que recibe a Midland, será victoria de Merlo por 3-1, pero comienza ganando el equipo de Libertad con este cabezazo de Julián Cardelino. Así el ex delantero del Sportivo Italiano abría el marcador. Finalmente el Deportivo Merlo daría vuelta al partido, sellaría claramente el triunfo por 3-1. Aquí va a llegar el empate de Merlo. Veíamos el centro de Gauna por izquierda, que queda Pajón, que la mete al corazón del área, al punto penal. La agarra allí abajo Federico Maraski, la figura de este equipo, su goleador, y así pone el 1-1 parcial, el 1-1 transitorio. Luego lo daría vuelta el Deportivo Merlo, bien digo, y se terminaría quedando con el liderazgo de la tabla. Treparía a los 20 puntos, seguido de Excursionistas, que llegó a los 16 en la tabla en el torneo clausura, pero este equipo del Deportivo Merlo acumuló 44 puntos en la tabla general, es decir, terminó cuarto en la tabla general. El que comandó la tabla general fue el Deportivo Laferrer con 49 puntos.
Llegará el segundo gol del Deportivo Merlo, el centro de Seltzer. Aparece por el segundo palo el Dudy Pérez y ponía el 2-1. Lo daba vuelta Merlo, que finalmente terminaría ganando cómodamente este partido. Merlo, que había hecho una irregular campaña en la apertura, tuvo buenas y malas, se fue quedando en el tramo final de la apertura, había tenido un muy buen arranque, por cierto. Veíamos cómo le ganaba, por ejemplo, a Cañuelas también 3-1 de manera muy categórica. Un equipo muy rápido, un equipo fuerte, este equipo de Merlo, que bueno, finalmente logra consolidarse en la segunda parte del certamen. Vemos cómo llega el tercer tanto de Federico Maraski, que la empujaba. La jugada era de Gauna, que definía, pero finalmente la pellizca allí el goleador de este equipo y establece el 3-1 definitivo. ¿Quién desilusionó? Y yo creo que el Sportivo Italiano. Yo creo que Italiano fue uno de los equipos que nos desilusionó. Esperábamos un poquito más con la incorporación del colombiano Blanco, pero bueno, se terminó yendo al fútbol salvadoreño, y también Valentín Robaldo, que fue cedido al fútbol de Portugal, y de esa manera el Tano fue perdiendo peso ofensivo, también con la incorporación de Domínguez, de Coasini. En definitiva esperábamos algo más de Italiano, pero bueno, deberá esperar entonces para la próxima temporada su ilusión de volver a la Primera B Metropolitana. La revelación del campeonato y seguramente será Real Pilar, este equipo del norte del Gran Buenos Aires, que se daba el gran gusto de eliminar a Belgrano de Córdoba en la Copa Argentina, como estamos viendo aquí en las imágenes, la celebración de los jugadores luego de este batacazo, que primero había eliminado a Vélez, nada más y nada menos, por la Copa Argentina. Este equipo de Real Pilar, que hasta hace un año atrás estaba jugando en la Primera D del fútbol argentino y que terminó tercero en la tabla general de la Primera C. Este equipo comandado por Tomás Arrotea, el delantero paraguayo Wilson Chimeli, el goleador de su equipo, en fin, Maximiliano Cáceres, el uruguayo Yuri García, entre los nombres que me estoy acordando en estos momentos. Felicitaciones para la gente de Real Pilar. Espero que lo hayan disfrutado. Será entonces hasta la próxima. Chao.